Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, a una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, que se la escribió a un amigo, se la escribió a Filemón. Es una carta que está antes del libro de Hebreos y está adelante de Tito. Es una carta muy pequeña, es una de los libros más pequeños que tiene la palabra del Señor. A veces es muy difícil encontrarlo porque es una sola hojita, pero es muy especial esta carta. Esta carta se la escribió Pablo más o menos, según cuentan los estudiosos, que la escribió más o menos en el año 60 después de Cristo. Y se la escribió a un amigo, más o menos, dice que entre las 13 cartas que escribió Pablo, en las 13 epístolas que escribió Pablo, en esta la escribió más o menos al tiempo que escribió la carta a los Colosenses. Y esta carta se la escribió a este amigo con un objetivo, con una razón. Y el Espíritu de Dios permitió que hoy día nosotros podamos deleitarnos de esta carta, porque esta carta habla de algo muy importante para la iglesia, para los hermanos, para todos nosotros, que es sobre el perdón. Y yo quiero, hermano, que en esta mañana empecemos como a adentrarnos y a estar como a enfocarnos en esta palabra. Y yo quiero que usted piense en un amigo, una amiga muy especial, su mamá, su papá, alguien que para usted sea súper especial. Alguien que para usted sea supremamente especial. Yo quiero que piense usted ahí, bueno, alguien que sea muy especial para mí. Pero también quiero que usted piense en esta mañana en alguien o en varios que le han hecho mucho daño a su corazón, que han dañado su vida, que han dañado su corazón, que han dañado tal vez su espíritu, que los han traicionado después de haber dado una cierta confianza. ¿Y por qué les digo que pensemos en esto? Para que nosotros entremos en el contexto de lo que quería Pablo escribiendo esta carta a este amigo. Y empieza la carta de la siguiente forma, dice verso 1, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo en este momento se encontraba en prisión. El apóstol Pablo, cuando escribió las cartas, siempre estuvo en prisión. Porque lo que el enemigo quiere usar para acabarnos, para derrotarnos, Dios lo usa para bendición. Por eso no es mentira lo que dice la palabra del Señor, y por eso es muy cierto que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cada vez que el enemigo quiso acabar con Pablo, que el enemigo quiso destruir a Pablo, pues Pablo escribió estas cartas. Si Pablo no hubiera estado encarcelado, tal vez estas cartas no estuvieran hoy en este libro. Pero cada vez que el enemigo quería acabar con Pablo, Pablo escribía una carta, porque Pablo era un hombre muy ocupado. La Biblia habla de que Pablo andaba supremamente ocupado. Entonces tal vez Pablo no había tenido la oportunidad de escribir estas cartas. Y entonces esta carta se la escribe a su amigo Filemón. Dice que está en la cárcel y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón. O sea que era que muy amigo, era un amado. Dice que tenían una relación muy estrecha. Colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, hablamos de Filemón, de que era un hombre primero que era amigo de Pablo, que Pablo lo quería mucho, que era un amigo muy allegado, porque le dice al amado Filemón, pero también le dice ahí, dice, saluda a su esposa Apia y Arquipo,
nuestro compañero de milicia, y dice, y a la iglesia que está en tu casa. O sea que Filemón, primero, que era cristiano, era de la iglesia. Segundo, que era líder, lideraba una iglesia, estaba, porque la iglesia estaba en la casa de él. Amén. Y entonces dice en el verso 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, a lo que empieza a escribirle Filemón. Entonces vamos a ponernos en el contexto, y su amigo le está escribiendo a cada uno de ustedes. Dice, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes en el Señor Jesús. Mire lo que le dice Pablo, dice, porque oigo del amor que tienes, del amor y de la fe que tienes en el Señor Jesús. He escuchado, entonces la carta puede decir hacia ti, he escuchado, en mi caso Alexander, he escuchado, Alexander, que estás pastoreando la iglesia de Soacha. Y he escuchado de la fe que tú tienes y de cómo has crecido en el ministerio y de cómo estás caminando en el Señor. Era lo que le quería decir Pablo. Y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hasta ahí la carta. Yo creo que Filemón decía, Pablo, qué Pablo tan especial, qué amigo tan especial. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Por lo cual, verso 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Él le dice, tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, te puedo imponer lo que te voy a escribir a continuación. O sea, yo puedo decirte a ti que debes hacerlo, que tienes que hacerlo. Entonces, seguimos en el contexto. Tu amigo te dice, yo sé que tú estás yendo a la iglesia Corona de Gloria, que vas todos los domingos, que eres juicioso, que sirves en la casa del Señor. Y yo, que te conozco, puedo decirte, y con la autoridad que tengo, puedo decirte que puedo mandarte lo que te voy a pedir. ¿Sí? Más bien, dice Pablo, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Hasta ahí la carta iba bien. Hasta ahí todo era un saludo, hasta ahí todo era amor, hasta ahí qué bendición Pablo. Yo me imagino Filemón leyendo ahí con Apia, leyendo los dos la carta, y leyendo esa carta y diciendo, ¡ay, qué bendición ese Pablo! Qué pena que esté en la cárcel, qué dolor con nuestro hermano Pablo, tanto que nos colaboró, nos enseñó de Cristo. Mire, habla de nuestra fe. No, Pablo es muy bueno. Cuando llega y dice, nombra a Onésimo. ¿Y quién era Onésimo? Onésimo fue un esclavo de Filemón. Fue un siervo que tuvo Filemón en su casa. Pero no solo fue el que le sirvió en la casa de Filemón, sino también fue alguien que un día, aunque Filemón le había dado su confianza, le había dado trabajo y estaba ahí, pues un día se voló, se fue. Pero no solo se fue, sino que también lo robó, lo volteó, lo vacunó, como dice el argot popular. Y entonces Filemón, tal vez en su momento Filemón ya había pasado ese trago amargo. Filemón ya se había olvidado de eso, ya había conocido de Cristo. Gloria al Señor, te alabamos, Señor. Y llega y le dicen Onésimo. Y vuelve a él, a su memoria, aquel hombre que un día le falló,
que un día dañó su confianza, que un día dañó la confianza que él le había dado, y viene a él esos recuerdos de dolor. Y entonces, ¿por qué le dice Pablo anteriormente y por qué lo confronta y le dice: he escuchado del amor y de la fe? Porque nosotros no podemos hablar de amor ni podemos hablar de fe si verdaderamente en nuestro corazón no existe el perdón. Porque si alguien habría podido cobrarnos, o si alguien habría podido decir, o si alguien tenía algo contra nosotros, ese era Jesús. Y aún Jesús, sin merecernos, fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Habla también el Señor sobre un deudor, sobre uno que fue donde el rey, me parece, pastor, si no estoy mal, no me acuerdo, que fue y le debía un dinero, y le debía un dinero y él se lo perdonó, y le debía cierta cantidad de dinero y le dijo: te perdono. Y cuando él salió, encontró a otro que le debía, y él sí llegó y lo cogió y lo apretó por la plata. Entonces, lo que nos muestra la palabra de Dios, lo que nos muestra la Biblia, es sobre la importancia del perdón. Y miren que ni siquiera, yo mirando esta carta, yo digo, Pablo ni siquiera le estaba haciendo un favor a Onésimo, pero sobre todo le estaba haciendo un favor muy grande a Filemón. Porque cuando tú y yo aprendemos a perdonar, en el perdón hay sanidad, en el perdón hay libertad. Y yo quiero que usted en algún momento empiece a adentrarse en esta carta y empiece usted a decir: ¿qué pasaría si aquella persona que te está escribiendo la carta, que es muy especial para ti, te dice: mire, conocí a Onésimo, conocí a aquel hombre que un día te hizo daño, aquel hombre que un día te dañó, aquella mujer que un día te faltó, que un día violó tu amistad, que un día violó tu confianza, y que tal vez tú ya lo habías olvidado, y que tal vez tú, cuando llegaste al Señor, le dijiste a Dios: Dios, aquí vengo delante de ti, Señor, vengo delante de tu presencia, te recibo, Señor, y tal, perdono pero no olvido, como dicen mucho. Y vienen y tú esperas que a tu enemigo o al que te hizo daño le haya ido mal, que un día tú escuches que Dios mandó un rayo del cielo y cayó encima de ese enemigo y lo destruyó y lo acabó. Pero resulta que eso es lo que quisiéramos nosotros, pero otra cosa es lo que quiere Dios. Y Dios, así como Dios tuvo misericordia de ti y de mí, pues así también tiene misericordia de aquel que te hizo daño a ti y que me hizo daño a mí. Y si aquel que te hizo daño a ti un día se arrepiente, un día llega a los pies de Cristo, y aquel que me ha hecho daño a mí un día llega a los pies del Señor y se arrepiente, pues Él tendrá la misma misericordia que tuvo Dios conmigo. Aunque yo quisiera, o aunque tú quisieras lo contrario, aunque tú quisieras, ojalá Dios caiga sobre él, caigan las 7 plagas, Señor, que tú lo destruyas, Señor, yo quiero ver. Muchos hermanos en la iglesia dicen: Señor, yo quiero ver tu justicia. ¿Y cuál es la justicia para nosotros? Ver cómo Dios acaba a nuestros enemigos, cómo Dios acaba a aquellos que no hacen, o que nos dañaron, o que hicieron lo que nosotros no queríamos. Pero el Señor escribe, y el Espíritu de Dios escribe esta carta para que nosotros entendamos que Dios tiene misericordia de ti
como del que te hizo daño. Amén. Y dice la palabra del Señor: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. Se lo encontró Pablo estando preso. Se encontró Pablo a Onésimo, y tal vez Pablo, todas las veces que estuvo Pablo preso, dice que estuvo con grilletes, y dice que tenía un soldado al lado, y los soldados también tenían su cambio de turno. Pero mientras Pablo estaba con grilletes, su voz y su boca nunca se cerró de predicar la palabra del Señor. Pablo siempre estuvo predicando del Dios que él había conocido y que lo había llamado a libertad. Pablo le predicaba a los soldados como le predicaba a sus compañeros presos. Y allí se encontró a Onésimo. Se encontró a este hombre y empezó a predicarle. Y empezó a predicarle del Señor, y tal vez Onésimo llegó y Pablo le dijo, entonces Onésimo le dijo: Pablo, yo quiero conocer el Dios que tú conoces. Entonces Pablo le dijo: ven, vamos a hacer la oración de fe. Él hizo la oración de fe, y tal vez en ese momento, en un momento de su prisión, estuvieron hablando, y Pablo le dijo: imagínense que yo estuve en Colosas y conocí a un hombre llamado Filemón. Y yo me imagino Onésimo dijo: ¿Filemón? ¿El esposo de Apia? Sí, él mismo. ¿Usted lo conoce? Sí, claro, yo lo conozco. ¿De verdad tú lo conoces? Sí, claro. Y Pablo diría, como decimos en este tiempo: este mundo es un pañuelo. Y Pablo, me imagino que le empezó a contar, y Onésimo llegó y le dijo: claro, Pablo, yo lo conozco, porque un día lo dañé, porque un día le hice daño, porque un día él me dio su confianza y yo me fui y lo robé y me le llevé un dinero, tal vez lo del arriendo de Filemón, tal vez lo del diario, no sabemos, la Biblia no habla de esto, o tal vez eran los ahorros de toda su vida para su casa, y eso dañó el corazón, y eso le causó dolor a Filemón. Y Onésimo en este momento empieza a contarle a Pablo de lo que él hizo con su siervo Filemón. Y dice en el verso 11, dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Sabe qué quiere decir Onésimo? El nombre Onésimo dice útil. El nombre Onésimo quiere decir útil. Dice: el cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Yo quiero contarles algo en esta mañana. Mi papá, cuando yo tenía 4 años, se fue por la leche y nunca volvió. Nunca volvió. Y ahí sí, como dijo mi papá, los abandono. Y entonces mi papá se fue, y eso a mí, a través del tiempo, me fue creando un rencor en contra de mi papá. Fui creando yo un rencor en contra de mi papá, y lo que yo más anhelaba en mi corazón era un día crecer y verme con él y matarnos hombre a hombre. Era mi deseo y era lo que yo tenía en mi corazón. Yo dije: un día mi papá tiene que pagarme todo lo que yo estoy viviendo. Un día mi papá tiene que pagar todo lo que yo he vivido. Un día mi papá tiene que, y yo lo voy a humillar y lo voy a... Un día yo no conocía al Señor. Ya me arrepentí. Pero yo en ese tiempo tenía tanta rabia contra mi papá, tanta bronca contra mi papá. Un día mi papá cayó a la cárcel y yo tenía 12 años. Y a los 12 años yo le dije a mi mamá, le dije: yo quiero ir a visitarlo para reírme en la cara de él. Esa era la rabia que yo tenía contra mi papá.
Y fui y tuve la oportunidad de ir hasta allá. Y tuve la oportunidad de verlo preso y de alegrarme en mi corazón de verlo preso. Yo decía, bien hecho. Yo creía en ese tiempo en el niño Jesús. Gracias, niño Jesús. Bien hecho. Bien hecho. Pero resulta que mi papá salió de la cárcel y volvió y se fue para el Huila. Se fue para el Huila otra vez porque él es de allá. Y duró otro tiempo sin volver a saber de él. Como a los 19 años más o menos, una llamada. ¿Aló? ¿Qué hubo, mijo? ¿Con quién hablo? Pues con su papá. Todo eso, imagínense, o sea, como si nos hubiéramos despedido ayer. Chao, papá. Bueno, mañana lo llamo. 8 años después, 9 años después, ¿qué hubo, mijo? Imagínense que estoy en Bogotá. ¿Y a mí qué? Y pasé por el 20 de julio, yo tenía un negocio en el 20 de julio, y pasé por el 20 de julio y me encontré con su hermana, me dio su número. Entonces al otro día yo me fui donde mi hermana, le dije, mire, donde yo llegué a ver a ese señor aquí en mi almacén, lo saco a patadas. Lo saco a patadas, no lo quiero ver acá. Al mes, el almacén se quebró y el que me sacaron a patadas fue a mí. Porque la palabra de Dios se cumple. Honra a tu padre y a tu madre, sea malo o sea bueno, no dice ahí. Ahí dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo en ese momento lo había deshonrado. Y empecé a vivir un momento de dificultad, me fui a quiebra, empecé a vivir unos momentos súper difíciles. Y un año más tarde, más o menos, conocí al Señor. Y yo iba a la iglesia y gloria a Dios y alababa al Señor y lloraba delante de la presencia del Señor y Dios, te alabo, te bendigo, Dios. Y cada vez que hablaban de perdón, yo me acordaba de mi papá y pasaba al frente y yo, hoy fui libre, le decía a mi esposa, hoy fui libre, gracias Señor, ya no odio a mi papá, no sé qué, ya. Y cuando lo escuchaba a él y eso, yo le decía, pero ese man, ¿por qué no me pide perdón? Pero ese man, ¿por qué no tal cosa? Es que si se hubiera... Pero un día llamó el señor Humberto, o sea mi papá, y dijo, mijo, imagínese que conocí al Señor. Yo dije, ¿cómo así? Sí, mijo, conocí al Señor, estoy yendo a una iglesia, recibí a Cristo en mi corazón, Dios ha bendecido mi vida, Dios ha cambiado mi vida, el Señor me está ayudando, me está prosperando. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no lo acabas? Bueno, ya que conoció al Señor, ahora sí castígalo para que sepa lo que es. Yo no podía concebir en mi corazón que ahora no tenía que recibirlo como mi enemigo, sino tenía que recibirlo como mi papá, pero también como hermano en Cristo. Y que no me lo iba a aguantar en esta vida nomás, sino tenía que aguantármelo en la eternidad, en el cielo. Teníamos que estar los dos, porque él le había creído al mismo Cristo que yo le creí, y a él la misericordia de Dios lo había alcanzado igual que a mí, y yo no podía concebir eso. Y un día el Señor confrontó mi vida y confrontó mi corazón, y verdaderamente aprendí a perdonar. Y hoy día, anoche me llamó mi papá, ¿qué hubo, mijo? Me estaba acordando, me acosté y me acordé de mi muchacho y dije, voy a llamarlo. Y yo, gloria al Señor. Y le decía a mi esposa, gloria al Señor por mi papá. Y ese es el Señor. Y así va a ser, no solo como hizo con mi papá, tal vez va a ser con personas que te hicieron a ti mucho daño, que dañaron tu corazón, que dañaron tu vida. Tal vez un día la misericordia de Dios, ellos van a escuchar la voz de Dios, y la misericordia de Dios los va a alcanzar. Y tú no solo tendrás que recibirlo como tu hermano en Cristo, sino también tendrás que aprender
a recibirlo como aquella persona especial que te escribe la carta. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Vea lo que le dice Pablo. Dice, yo quisiera retenerle conmigo, me dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Pablo, ¿qué le dijo también? Dijo, yo puedo mandarte a ti. Yo fui el que te enseñé a ti de Cristo. Tú estás en la fe porque yo te discipulé. Yo soy tu líder y puedo imponerte lo que te voy a mandar. Dice, pero yo no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Porque el perdón, nosotros pensemos en la persona aquella que nos hizo daño y llegó ahorita. Y entonces entró, y entonces el pastor Carlos le dice, salude a la persona que tiene a su lado, abrácelo como hermano en Cristo. Y resulta que el que está al lado es aquel que lo dañó y eso. Y entonces usted, este pastor, amén. Por eso Pablo le dice, yo te lo puedo imponer, pero no quiero hacerlo sin tu consentimiento, porque el perdón viene del corazón. Porque cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar a aquel que nos dañó, aquel que nos hizo daño. Y ahí podemos nosotros verdaderamente decir que amamos a Cristo. Porque si nosotros no podemos decir que amamos a Cristo si no amamos al hermano. Al hermano es fácil amarlo, pero al enemigo es difícil. Por eso el Señor Jesús dijo, ama a tu enemigo, porque es difícil amar al que te hizo daño, porque el perdón es difícil, porque el perdón no es fácil, porque el perdón deja heridas en el corazón. Pero quiero que le diga algo, hermano. Usted no se imagina el peso y la libertad que trae el perdonar. La libertad que trae el descargar nuestra vida en nuestro corazón y perdonar. Amén. Para que tu favor no fuese como de necesidad, le dice Pablo. Dice, para que tu favor no fuese como de necesidad. O sea, no porque tocó. Le está diciendo, no porque toca. O sea, no porque le toque. Filemón, no lo haga porque le toca. No lo haga por necesidad, le dice Pablo, sino voluntario. Amén. Calcule lo que le estaba pidiendo Pablo a Filemón. Calcule lo que le estaba diciendo Pablo a Filemón. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Cómo le explican a uno eso? O sea, señor Pablo, que mi papá se fue a los 4, cuando yo tenía 4 años, y volvió cuando yo tenía 20, porque era necesario que él se fuera para que conociera al Señor. ¿Cómo así? ¿Sí? Por eso Pablo le dice ahí, le dice porque era necesario. Muchas veces, lo que te hicieron a ti y las personas que te hicieron daño a ti, se apartaron de ti y te hicieron eso, porque era necesario. No que te dañaran, pero muchas veces era necesario que ellos cometieran ese error, salieran a esconderse tal vez de ti, para que un día, por la misericordia de Dios, conocieran del amor de Jesucristo. Y si nosotros nos ponemos a pensar también a cuántas personas han deseado que tú seas acabado, que tú seas derrotado, que a ti te caiga un rayo y te acabe. Aún tal vez personas que han conocido de Cristo y que tú un día le hiciste daño.
Porque nosotros también hemos hecho daño. Porque nosotros también hemos dañado corazones. Porque nosotros también hemos defraudado, tal vez, hemos defraudado la confianza de muchas personas. Pero nosotros queremos para nosotros misericordia. Pero para el otro no. ¿Y qué tal aquella persona a la que tú un día le hiciste daño también y Dios le hubiera hecho caso? Y Dios le hubiera hecho caso y no te hubiera guardado. Y tal vez fue necesario que tú le hicieras daño a esa otra persona para que un día conocieras el Señor y estuvieras hoy aquí sentado. Y si el Señor tuvo misericordia contigo, tú también tal vez has hablado de alguien. Tú tal vez has dañado la reputación de alguien. Tal vez tú también en algún momento le has quedado debiendo a alguien. Has hecho algo que ha dañado a otras personas. Has defraudado la confianza de otras personas. Y el Señor tuvo misericordia contigo. ¿Por qué no va a tener misericordia con el que te hizo daño a ti? Y ese es el Dios. Y esto me recuerda también a un libro de la Biblia. Jonás. Aquel hombre también que igual, un día Dios le dijo, ve, al profeta Jonás, le dijo, ve y dile al pueblo de Nínive que se arrepienta. Y si se arrepintiere, yo tendré misericordia de él. Y a Jonás le dio rabia. Jonás peleó con Dios. Y Jonás llegó y le dijo, yo sé que si yo voy a Nínive y ellos se arrepienten, yo sé que tú vas a tener misericordia de ellos, porque yo te conozco, porque yo sé quién eres tú, y por eso yo prefiero irme y que tú los acabes. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Es un Dios lleno de misericordia y de amor. Pero sobre todo esta carta es para que tú y yo aprendamos a perdonar. Que tú y yo aprendamos de que el perdón trae sanidad al corazón. Trae sanidad al corazón. Que el perdón trae sanidad a nuestras vidas. Que sin perdón y sin amar a nuestros enemigos no podemos decir que vamos al Señor. Que la fe es el amor también. Pero la fe no es el amor solo por los que nos gustan o los que nos hacen bien, sino también la fe y el amor es por aquellos que nos dañaron, por aquellos que destruyeron nuestra confianza, por aquellos que dañaron nuestro corazón, por aquellos que un día decidieron hacerte a ti daño. Y entonces, lo que tú tienes que hacer para que una carta de esta no te coja de sorpresa es aprender a perdonar. Para que un día, cuando te escriban una carta de estas, cuando el Señor te escriba una carta, el Espíritu de Dios te diga, mira, fulano de tal, te escribo esta carta, imagínate a quién me encontré. ¿A quién, pastor? ¿Al amigo? No, a tu enemigo, al que te hizo daño. Y ahora el que te era inútil, el que te hizo daño, ahora es útil. Y ahora va a trabajar contigo para el mismo Señor, para el mismo patrón. Y no solo va a trabajar contigo, sino va a recibir la misma recompensa que tú. ¿Verdad, Señor? Y con todo el daño que me hizo, sí. Y no solo va a recibir la misma recompensa que tú, sino también un día estará en el cielo y estará contigo, alabando de día y de noche. Mire lo que le dice Pablo. Dice, pero para esto quizás se apartó de ti en algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Dice, no ya como esclavo, no ya como tu enemigo, no ya como el que te hizo daño, no ya como el que te robó, no ya
como el que te hizo llorar, como el que te hizo sufrir. Dice, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Miren lo que le dice Pablo. Le dice, así como me recibieras a mí, así como si yo fuera a tu casa. Entonces imagínate, no solo Pablo le dice que lo reciba como hermano, sino le dice, ¿sabes qué? Piensa en el que te está escribiendo la carta, a tu mejor amigo, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a alguien muy especial. ¿A quién tú recibirías en la casa y cómo lo recibirías? Los mejores tendidos, la mejor cama, la mejor habitación para aquella visita. Y le dice, recíbele como a mí mismo. O sea, la cama que va a ser para Pablo, para el apóstol Pablo, para mi amigo Pablo, para el que me hizo tanto bien, ¿tengo que tendérsela a mi enemigo? ¿Tengo que alistársela a mi enemigo? ¿Tengo que alistársela al que me hizo daño? Pues yo sí lo recibo, pero yo pensaba más bien en la sala, en el sofá. Y Pablo le dice a Filemón, no, recíbele como a mí mismo, recíbele en la mejor habitación de tu casa, recíbele ya no como esclavo, ya como más que esclavo, ya no como tu enemigo, ya no como el que te hizo daño. Entonces Filemón diría, como de pronto dirías tú, diría yo, o sea, que fuera eso tengo que hacerle una fiesta de bienvenida, tengo que hacerle una cena de bienvenida. Pero Pablo entiende. Tal vez si hubiera tenido WhatsApp en ese momento, le hubiera escrito por WhatsApp, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Cómo se te ocurre pedirme esto en este momento? En este momento, cuando mi fe y mi confianza en Dios está en el punto más alto, tú me sales que tengo que recibir a este Señor. Y o sea que fuera el que me robó, entonces ahora tengo que recibirlo, y ahora tengo que darle la mejor cama, y ahora tengo que ir a matar una gallina para hacerle un sancocho. Y Pablo le dice, sí. Dice, recíbele como a un hermano. Y dice, así que si tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Si en algo te falló, te dañó, ponlo en mi cuenta. Y entonces Pablo ahí le dice, si en algo te dañó, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Pero mire lo que dice más adelante. Dice, yo Pablo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte, ahí le saca a Pablo como algo en cara, le dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y el Espíritu de Dios nos escribe esta carta y nos dice, recíbelo en tu casa, recíbelo en tu corazón, recíbelo como si me recibieras a mí. Dice, si en algo Él te dañó, si en algo Él te debe, yo te lo pago. Y le dice el Señor, le dice Pablo, porque aún tú te me debes a mí. Y el Señor nos escribe esto y nos dice, mire, recíbele, porque aún tú te me debes a mí. Este es un versículo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, mira quién eras tú. Mira de dónde te saqué yo cuando tú estabas en la mala, cuando estabas en el lodo cenagoso. Mira de dónde te saqué. Entonces, si Él te debe algo, yo te lo pago. Pero no debería.
porque tú me debes a mí más o igual de lo que Él te debe. Y puede decir el Señor, porque yo fui a la cruz del Calvario, y el día que fui a la cruz del Calvario, no dije que iba a ir a la cruz del Calvario por tus amigos, sino dije que iba a ir a la cruz del Calvario por ti y por todo aquel que se arrepienta. Y si se arrepiente su enemigo, él también recibirá misericordia. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Verso 19. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Mire lo que le dice Pablo, le dice: yo sé y he escrito esta carta confiado en lo que tú vas a hacer, porque si conociste el Señor y si aprendiste lo que yo te enseñé de Cristo, sé que lo vas a recibir. Dice, pero no solo sé que vas a hacer lo que te estoy pidiendo, sino que vas a hacer mucho más, que vas a hacer mucho más por aquel, que ahora tú lo vas a levantar, que ahora tú le vas a recibir y le vas a enseñar el Evangelio, y le vas a enseñar lo que yo te enseñé a ti, y Él va a recibir de ti, de tu mano, ya no desprecio, sino va a recibir bendición de parte tuya. Dice, yo sé que tú, si verdaderamente amas al Jesús que yo te enseñé, al Jesús que yo te prediqué, si verdaderamente crees en Él y tienes fe, entonces yo confío en que tú vas a hacer mucho más de lo que yo te he mandado. Amén. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Afras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, además, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.